Hay mineras que suben por la narrativa y otras que suben porque devuelven caja de verdad. Américo es una de esas historias raras en el cobre. No opera una mina clásica, opera una fábrica de cobre procesando relaves del tiniente y ahora entra en una fase nueva. Sin deuda, con el dividendo base más alto, dividendos de rendimiento récord y recompras activas. La pregunta ya no es qué es Amerigo, sino ¿qué cambia cuando la caja ya no va a creadores y puede ir directo al accionista? Hoy lo aterrizamos con números, guía del 2026 y los indicadores que hay que vigilar. Empezamos. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Hoy vuelve al programa una compañía que encaja muy bien con la idea que cada vez me parece más importante en minería. No solo importa producir más, sino convertir esa producción en un flujo de caja real para el accionista. Hablamos de Amerigo Resources, una compañía de cobre muy particular, ya que no opera una mina tradicional, sino que genera cobre y molibdeno a partir del procesamiento de relaves del Teniente, la mayor mina subterránea de cobre del mundo, operada por Codelco en Chile. Y vuelve en un momento especialmente interesante. La compañía ha eliminado su deuda, ha aumentado el dividendo trimestral, ha declarado dividendos de rendimiento importantes y sigue recomprando acciones. Y además, el precio del cobre ha llevado la acción a máximos. Así que hoy la pregunta no es solo qué es Amerigo, sino algo más importante. ¿Qué cambia ahora que la empresa está sin deuda, con el cobre fuerte y con su estrategia de retorno al accionista funcionando a plena potencia? Y para hablar de todo ello, tenemos de nuevo con nosotros a Aurora Davidson, presidenta y CEO de Amerigo Resources. Aurora, bienvenida al nuevo programa. ¿Cómo estás? Hola, Amadeo, gracias por tenerme nuevamente acá. Me da mucho gusto volver a charlando de minas. Mira, la verdad es que estoy muy bien, estoy muy orgullosa de Américo, del equipo y de la forma en que hemos construido el negocio a lo largo del tiempo. Así que vengo con muchas ganas de charlar contigo sobre cómo funciona nuestro Copper Factory, nuestra fábrica de cobre, y por qué creemos que esta solidez de Américo es sostenible. Perfecto. Ahora lo hablábamos justo antes de la entrevista. Ya es el tercer año que viene Amerigo aquí en el programa y por lo tanto esta entrevista es casi como una charla con Aurora. Es una continuación, evidentemente, de las entrevistas de los años anteriores. Y aquellos que no habéis visto esas entrevistas, os recomiendo escucharlas. Así podéis ver la evolución de la empresa, qué ha ido haciendo, cómo ha ido cumpliendo todo lo que Aurora siempre nos ha ido diciendo aquí en el programa. Y para eso os dejo el link en la descripción del vídeo o del capítulo en la plataforma que lo estéis escuchando. Pero de todas maneras, creo que vale la pena seguramente hacer un pequeño repaso de lo que pasó en la última entrevista para situar al público. En nuestra última charla, Amerigo Resources nos explicó de que por qué es una compañía bastante distinta dentro del sector del cobre, ya que no es una mina tradicional que tenga que explorar, ni construir una mina, ni asumir grandes riesgos de desarrollo, sino una empresa que opera a través
de la minera Valle Central, procesando relaves frescos e históricos del Teniente, la mayor mina subterránea de cobre del mundo, operada por Codelco. Aurora nos insistió de que Amerigo debería entenderse como una compañía diseñada para generar caja de forma recurrente y devolver el capital al accionista. En 2024, después de los problemas climáticos del 2023, la empresa había vuelto a una producción normalizada, con alrededor de 64,6 millones de libras de cobre y 1,3 millones de libras de molibdeno, un cash cost competitivo y más de 47 millones de dólares de flujo de caja operativo. Pero el gran tema en la entrevista pasada fue, sin duda, el retorno al accionista. Amerigo explicó su Capital Return Strategy basada en 3 herramientas: dividendo trimestral, dividendo de rendimiento ligado al precio del cobre y recompra de acciones. También hablamos de una idea muy interesante, de que Amerigo no define el crecimiento como producir más toneladas, sino de cómo aumentar el retorno sobre el capital invertido por el accionista. Otro punto clave fue el balance. La compañía explicó que su objetivo en el año pasado, al terminar el año pasado, era terminarlo sin deuda, lo que permitiría liberar más flujo de caja para el accionista y eliminar la diferencia entre free cash flow y free cash flow to equity. En aquel momento, este era uno de los grandes hitos pendientes. Y hoy la situación ha cambiado bastante. Amerigo ha eliminado la deuda, ha aumentado el dividendo trimestral, ha seguido recomprando acciones, ha pagado dividendos de rendimiento y el precio del cobre ha llevado la acción a máximos. La compañía sigue siendo la misma operación, pero el mercado parece estar prestándole mucha más atención. Así que, en esta nueva entrevista de hoy, la pregunta natural es muy clara. ¿Ha cumplido Amerigo lo prometido? ¿Cómo ha evolucionado la producción, los costes, la caja, los dividendos, las recompras y, sobre todo, en un entorno de cobre fuerte, qué puede esperar ahora el accionista de Amerigo Resources? Así que empezamos. Aurora, cuando hablamos la última vez, Amerigo ya era una historia de generación de caja y retorno al accionista, pero desde entonces la acción ha tenido una revalorización muy importante y el volumen de negociación también ha aumentado. Durante muchos años habéis explicado que Amerigo era una compañía madura, estable y de baja intensidad de capital. ¿Crees que ahora el mercado está empezando a valorar precisamente eso? ¿O es solo el precio del cobre o el mercado que está entendiendo mejor Amerigo? Es una buena pregunta, Amadeo, y creo que hay un poco de ambas cosas. Obviamente el precio de cobre ayuda y pone foco en el sector, pero en nuestro caso, yo te diría que no explica al 100% lo que ha pasado en el último año. Si te fijas, y tú lo has dicho, Amerigo no ha cambiado radicalmente. Seguimos siendo una compañía con un activo estable, con baja intensidad de capital y una capacidad muy consistente para generar caja. Y nosotros hemos estado hablando de estos puntos también, como dijiste, desde hace muchos años. La diferencia es que hoy el mercado parece valorar más este tipo de negocios. El entorno es más volátil y tener visibilidad operativa, tener costos controlados y un retorno al accionista bien definido, y creo que eso es muy importante, bien definido, empieza a pesar más que las historias de crecimiento a cualquier precio, ¿no? Así que creo que sí, el mercado está entendiendo mejor qué es Amerigo. Es una fábrica de cobre que funciona, que genera caja, que lo hace de forma predecible y que devuelve el capital. El cobre nos da contexto y es un contexto potente, pero el reconocimiento yo te diría que proviene del modelo. Ujú. Perfecto. Gracias, Aurora. Seguramente la siguiente pregunta también es muy interesante para los inversores, porque la acción ha estado en máximos o cerca de máximos recurrentes durante el año. ¿Te preocupa que el mercado esté extrapolando demasiado el precio actual del cobre o crees que la valoración todavía refleja de forma razonable la caja que puede generar Amerigo? Mira, Madeo, yo creo que la clave no está tanto en extrapolar el precio de cobre como en entender bien cómo Amerigo genera y devuelve la caja. En el último earnings call que tuvimos la semana pasada para anunciar los resultados del Q1 del 2026, hablamos mucho de esto.
y te lo quiero explicar aquí en Charlando de Minas. Mira, Américo paga un dividendo base trimestral. Ya, de hecho, llevamos ya 19 trimestres consecutivos pagando este dividendo trimestral. Y solo ese dividendo, el dividendo base implica un rendimiento al accionista, un yield de alrededor del 3%. Ese es el punto de partida, ese es el suelo del retorno. Pero arriba de ese dividendo, como sabes, tenemos una segunda capa flexible y en el Q1 de este año, de 2026, demostramos súper claro qué sucede cuando hay caja en exceso, porque podemos devolverla rápidamente con los dividendos de rendimiento y con recompras. Y si tú sumas solamente el retorno de los dividendos, entonces este año, con los dividendos que se han declarado hasta el cierre del Q1, los accionistas han recibido un yield mayor al 7%. Y ese es un número para mí muy interesante porque yo pienso que nos dice mucho sobre dónde está la acción el día de hoy. Ese número refleja un periodo de retornos concentrados en el Q1 de los de dividendos de rendimiento, pero no asume nada más allá de la continuidad del dividendo base trimestral. Es decir, ese yield del 7% no incluye más que los dividendos de rendimiento que ya han sido declarados este año y el dividendo trimestral. Ahora, desde esa óptica, nuestra sensación es que el precio de la acción aún no refleja plenamente la capacidad de retorno que el negocio ha demostrado. Con el tiempo, lo que yo creo que va a darse es que si seguimos devolviendo este capital de forma consistente y el mercado entiende cada vez mejor cómo funciona este modelo, el rendimiento se va a normalizar mediante el aumento del precio de la acción, porque realmente no viene mucho no hace mucho caso que tengamos un negocio tan estable como Amerigo, con tan poco riesgo como Amerigo, y estemos pagando un dividendo del 7%. Entonces yo pienso que el precio de la acción se va a ajustar para normalizar el rendimiento. Así que más que una historia donde los accionistas tengan que estar siguiendo el precio de cobre, yo pienso que lo que el mercado va a empezar a valorar es cuál es la estructura real de esta fábrica de cobre que está convirtiendo estabilidad operativa en retornos reales. Y cuando eso se entienda, yo creo que la conversación sobre valoración va a seguir cambiando. Sí, porque quiero ponerlo en contexto y que la gente entienda lo que significa un dividendo del 7% en materias primas. Estaba ahora mirando, ¿no? Una de las clásicas acciones de dividendos de materias primas que sería de cobre, podemos entender, o históricamente de cobre, que sería Río Tinto. Río Tinto, en 2026, la rentabilidad por dividendo, es lo que me pone Google, ¿eh? O sea, tampoco he hecho ahora, es del 4%. Por lo tanto, estamos diciendo que Amerigo, con un negocio mucho más estable que Río, porque Río al final tiene que operar minas, que Amerigo no tiene que hacerlo, es evidentemente que el tamaño de la empresa no tiene nada que ver, pero está únicamente en el 4%. Por lo tanto, tener un 7, que es casi doblar lo que Río Tinto te da, es realmente un valor muy a tener en cuenta. Después de la subida de la acción que habéis experimentado, sobre todo este último año, estos últimos 2 años, ¿habéis visto si ha cambiado el perfil del accionariado? Sí, sí, Amadeo, el perfil de los accionistas de Amerigo ha cambiado. Durante muchos años, nuestro accionariado principal fue el retail, fue el inversor de retail. Inversores que merecen todo nuestro respeto, muy comprometidos, con mucho entendimiento del negocio, pero también con más sensibilidad al ciclo del precio del cobre a corto plazo. Ahora lo que está pasando es que muchos de estos accionistas han ido cristalizando ganancias y han dado paso a capital institucional. Y este es un punto de inflexión muy concreto para nosotros. Te doy un ejemplo. El 30 de abril, justamente el viernes pasado, 30 de abril del 2026, Amerigo pasó a formar parte del ETF COPEX, que es uno de los referentes globales del sector de cobre. Una vez que estás en el COPEX,
ya no está sujeto a un voto de popularidad, de opinión, no es un voto de estructura, porque hay reglas muy claras de cómo el ETF debe de comprar empresas referentes del sector, ¿no? Entonces implica, por ejemplo, compras obligatorias, una posición estable a largo plazo y una presencia permanente en las grandes carteras globales de cobre. Para nosotros este ha sido como un paso bien importante. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes instituciones dentro de tu base accionarial? Cambia el tipo de conversación, ¿no? El inversor institucional no se va a guiar tanto por los titulares de tus boletines de prensa ni por picos de precio del cobre. Está entrando porque quiere previsibilidad, quiere generación de caja sostenible y también requiere que la empresa tenga reglas claras sobre la asignación de capital. Así que yo te diría que esas reglas o esas características son precisamente las que definen a Amerigo y están empezando a ser notadas. Para mí el paso de retail a institucional, como te decía, es una señal muy clara de la madurez de Amerigo. Significa que el mercado empieza a vernos como una acción cada vez menos asociada a cómo se mueve el cobre y más como un activo que puede tener un lugar estructural en la cartera. Una empresa con bajo riesgo operativo, con baja intensidad de capital y con retornos bien definidos. Así que en el fondo, regresamos a cómo nos presentaste en esta entrevista. Amerigo no ha cambiado. Lo que ha cambiado es quién nos mira y desde qué horizonte temporal lo hace. No, y otro punto muy interesante, aparte de todos los que has comentado, ¿no? Sobre estar en un ETF como COPEX, es que los inversores más generalistas que no entienden tanto o que quieren descubrir, ¿no? Qué empresas de cobre pues pueden mirar o pueden estudiar. Una de las primeras cosas que se hacen es ir a mirar un ETF generalista donde tienes una lista de 30, 40 empresas, normalmente líderes en el sector, y si allí estáis, evidentemente mucha más gente os va a descubrir, ¿no? Cosa que es realmente importante también. Estaba ahora mirando un poco el precio de la acción porque en una entrevista reciente, ¿no? Mencionaste un poco lo que has explicado, esta cierta rotación de inversor retail, seguramente de family offices, que puede que hayan crecido demasiado las acciones de Amerigo dentro de su cartera, porque los últimos 6 meses la acción ha crecido más de un 100%. Y sí que ha habido picos por encima de $6 Canadian, ¿no? A 6,32, luego bajó un poco esa presión vendedora, 6,40, luego bajó hasta los 4,5, para luego recientemente volver a subir hasta los 6,5 y ahora hemos vuelto a bajar un poco a 6. ¿Tú crees que de alguna forma este pico, ¿no? De que bajó a 4,5 fue debido a esta presión vendedora y que ahora esta última subida refleja que esto ya se ha absorbido por institucionales, por otro tipo de inversores? Yo no creo que la volatilidad que hemos tenido es exclusiva del caso de Amerigo y de hecho yo creo que hemos tenido volatilidad menor que otros peers del sector de cobre. Creo que la volatilidad está indicada más bien por el ambiente geopolítico y macro. Pero regresando a la pregunta de esta rotación, tampoco hemos sentido una gran presión vendedora. Yo diría que esta rotación de inversores es algo natural que se ha dado de una manera bastante normalizada, ¿no? Teníamos family offices, teníamos accionistas de largo plazo, inclusive también posiciones fuertes de retail que entraron cuando Amerigo tenía un precio de acción mucho menor y que con las revalorizaciones que has mencionado se encontraron en una posición donde tenían una posición con mucho peso en sus carteras. En estos casos, vender una parte de tu posición no es un voto en contra de Amerigo. Creo que es un mecanismo individual de gestión de cartera para reequilibrar tu posición. Así que la entendemos. E incluso muchos accionistas se comunicaron y dijeron, oye, nada más quiero que sepas que he tenido que vender, no porque quisiera, sino porque ya estaba más allá de las reglas que me pongo yo mismo
tomo como inversor Muy para, bien. para no quedarme demasiado comprometido emocionalmente con una posición en un momento dado. Las ventas fueron ordenadas, racionales, pero no dejaron de generar cierta oferta a corto plazo. Ahora, yo veo que esa oferta se ha absorbido sin ruido, y que ha sido reemplazada por otro tipo de demanda como la que estábamos viendo en la pregunta anterior, ¿no? Tenemos un cambio a institucionales, a vehículos pasivos, y todo eso simplemente es un traspaso de acciones de manos más concentradas, manos tempranas que estuvieron en la empresa desde hace muchos años a una base un poco más amplia. Y yo lo veo como un proceso saludable para la empresa. Creo que el tener esta base accionarial más amplia y nos sigue dejando un accionariado alineado con lo que es Amerigo en esta etapa, que es un negocio probado y pensado a largo plazo. Entonces, ha sucedido, pero ha sucedido sin mayor drama. Así que es algo bueno para nosotros. Has mencionado sobre la geopolítica, ¿no? Y cómo ha estado afectando y ha afectado al el mercado en general, ¿no? La política un poco taco de Trump, con idas y venidas y la guerra sí, la guerra no, y ahora Venezuela, y ahora Cuba, y ahora Groenlandia. Am, ¿Se os habéis tenido conversaciones con inversores que han mostrado cierta preocupación, más que nada en el sentido de que Amerigo no deja de estar ligado al precio del cobre? El precio del cobre es evidente que potencialmente puede bajar en un contexto de crisis y la guerra está disparando el petróleo. Entonces, ¿cómo lo estáis viviendo desde el punto de vista de comunicación con el inversor? ¿Qué os está llegando? Mira, desde el punto de vista de volatilidad de precios de cobre como un driver, no lo hemos sentido. Creo que la gente entiende que puede haber volatilidad dentro de un periodo corto, pero la gente que está entrando ve la estructura mediano y largo plazo del mercado de cobre como una estructura de gran oportunidad, incluso como una oportunidad generacional. Ese es un tema que hemos escuchado bastante con respecto al input precio de cobre. Lo que ha preocupado a la gente han sido dos aspectos que afortunadamente en el caso de Amerigo no tienen gran incidencia. Uno ha sido la cuestión de escalamiento de precio e incluso riesgo de suministro del ácido sulfúrico. Nosotros no usamos ácido sulfúrico en Amerigo, tampoco lo usa el teniente, así que esa parte de riesgo puntual Preocupación. sobre nuestras operaciones no existe. El tema del escalamiento del precio de diésel tiene una incidencia más clara en el sentido de que el diésel ha duplicado su precio en el mercado de Chile a partir del conflicto con Irán. Pero en el caso de Amerigo y de MBC, nosotros utilizamos únicamente el 5% de nuestro suministro energético es diésel. Entonces es un impacto acotado. Carmen, nuestra CFO, lo puntualizó en el último earnings call. Estamos apuntando a un escalamiento de costo de 1 millón anual por ese incremento de precio de diésel. Entonces no ha sucedido mucho. Riesgo geopolítico asociado como jurisdicción en Chile tampoco se ha notado. Así que de alguna forma hay un aislamiento sobre ese factor general de riesgo, sin decir que los mercados a nivel global se impactan de día a día, ¿no? Y si lo ves, cuando el precio de cobre está subiendo, que puede haber rezago accionarial, rezago en el precio de acción del sector ese día simplemente por respuesta a lo que Trump haya dicho en la mañana o en la noche anterior, pero no fuera de ese ruido que se normaliza a lo largo de un periodo un poco más largo, no hemos sentido un impacto directo nosotros. Perfecto. Am,
Si un inversor mira a día de hoy a Amerigo por primera vez, ¿no? Alguien que se ha unido al programa más tarde, y claro, ve esta subida, estábamos comentando, ¿no? La acción está en máximos o casi en máximos históricos, la revalorización de los últimos años. ¿Cuál sería el argumento para ellos para pensar que no está llegando tarde a esta opción de inversión? Eh, No, no están llegando tarde, pero le voy a dar la vuelta a tu pregunta, Amadeo. Sí te voy a contestar, pero se les puede contestar desde otro ángulo. Mira, mi argumento para proponer que un inversor que es nuevo en Amérigo, que está pensando en tomar una posición en Amérigo, no ha llegado tarde, le diría así, mira, el precio ha subido definitivamente, pero el negocio ya se ha probado como un negocio que genera caja de forma consistente y que está devolviendo esa caja de forma cada vez más visible. Un nuevo accionista estaría tomando una posición en una empresa con retornos presentes que se materializan trimestre tras trimestre. Si alguien entra hoy a Amerigo, está entrando a una empresa que tiene sus costos conocidos, baja intensidad de capital y una estructura clarísima, clarísima de retorno al accionista. Y cuando una compañía así ofrece rendimientos que no parecen normalizados todavía, como lo vimos en la pregunta anterior, eso no es llegar tarde, es llegar cuando el mercado empieza a entender la empresa. Porque en el fondo, creo que esa es la clave, quizá. Amerigo no es una historia de precio de acción, es una historia de caja. Y esa historia todavía no está 100% capturada en la valoración actual de la acción de Amerigo. Perfecto. Pasamos a cómo ha ido el año pasado, 2025, sobre todo porque fue un buen test, ¿no? Para comprobar esa periodicidad, esa manera de trabajar de Amerigo, ya que la compañía tuvo que afrontar el accidente en el Tiniente que afectó el suministro de relaves frescos, pero MVC, aún no recibir esos relaves frescos durante varios días, pudo seguir procesando esos relaves históricos que en entrevistas anteriores hemos discutido, ¿no? Después es verdad que el teniente reanudó parcialmente operaciones y MVC pudo volver a recibir esos relaves frescos. A pesar de esta incidencia, la producción anual acabó en 62,2 millones de libras de cobre, superando el guidance, y el molibdeno llegó a 1,5 millones de libras de cobre por encima del guidance. Así que 2025 fue un año en que Amerigo tuvo que demostrar resiliencia. Así que, ¿cómo lo demostrarías tú o cómo resumirías el año desde un punto de vista operativo? Entiendo que muy positivo. Sí, fue muy positivo, pero no dejó de ser un año de prueba para Amerigo desde el punto de vista operativo, Amadeo. No solo por el incidente en el Teniente, sino también yo te diría que lo importante fue cómo reaccionó MBC ante una disrupción completamente fuera de nuestro control. Como tú dijiste, durante varios días no recibimos relaves frescos, pero pudimos seguir operando de manera continua, procesando relaves históricos, o sea, no tuvimos una paralización completa. Y cuando el teniente reanudó sus operaciones de manera parcial y luego ya normalizadamente, simplemente comenzamos a recibir los relaves frescos sin ninguna fricción operativa, sin tener que hacer ajustes adicionales, ¿no? Cerramos el año con 62,2 millones de libras de cobre, que superó la guía revisada que habíamos emitido después del accidente. Así que yo te diría que 2025 fue un año en que el activo de MBC y el equipo humano de MBC demostraron que no dependemos de que todo salga perfecto para cumplir. La operación en MBC demostró que tiene flexibilidad operativa, redundancia y también la capacidad de absorber ciertos shocks sin comprometer resultados. Y creo que eso es importante porque muchas veces puede haber la percepción de que en una operación minera o cuasi industrial como es la nuestra, requieres que todo salga perfecto para poder cumplir. Y en este caso, lo importante es demostrar que a pesar de que las condiciones te cambien, tienes la flexibilidad dentro de tu estructura y dentro de la gestión y la capacidad de respuesta de tu equipo de ajustarte rápidamente para no perder terreno ni perder el ritmo que llevabas.
No, sí, sin duda, yo creo que, como has comentado, habéis demostrado una flexibilidad operativa que demuestra una de las grandes ventajas de MVC y de Amerigo en general. Si no hubiesen esos relaves históricos, si no tuvieseis esa flexibilidad, esa rapidez operativa, es evidente que hubiese afectado de forma mucho más significativa pues ese evento grave, ¿no? A nivel humano que pasó el teniente. En una entrevista reciente, comentabas que el Q4 no fue simplemente un catch-up después del accidente, sino que estuvo impulsado por mejores recuperaciones. ¿Qué proyectos de optimización explican esa mejora en las recuperaciones? En este caso, de los proyectos que cerramos al cierre o que terminamos de ejecutar al cierre del 2025, fueron dos proyectos específicos de optimización. El primero fue una optimización en la clasificación en la etapa de remolienda. Eso lo completamos en septiembre de 2025 y el segundo proyecto fue la optimización en la etapa de flotación de las cascadas que se completó en noviembre. El objetivo que teníamos para estos dos proyectos era aumentar estabilidad de proceso. No son proyectos que estén rediseñando radicalmente procesos ni nada, simplemente es darle mayor estabilidad al proceso porque MVC es una operación madura en la cual cualquier tipo de estabilidad adicional que le puedas dar se traduce en mejores recuperaciones. Para darte un ejemplo concreto de los resultados que obtuvimos, el proyecto de optimización de la clasificación de la etapa de remolienda logró aumentar en 4% la recuperación en esa etapa, en la etapa de limpieza del concentrador, y además nos redujo mucho la variabilidad de tamaño de partículas. Entonces estábamos trabajando con un material con partículas de tamaño más parecido. Eso mejora en el proceso, por ejemplo, la liberación de material fino y nos dio beneficios no solamente en el circuito de cobre, sino también en el circuito moliviano. Por eso tuvimos una muy buena producción de moli en el 2025. Entonces, no son proyectos extensivos o de una reingeniería completa, pero esos pequeños ajustes y tweaks que se puedan hacer son importantes en esta operación. Y bueno, fueron los resultados que tuvimos fueron tan buenos que hemos seguido continuando con ese tenor de optimizaciones en el 2026. Sí, y ya que estábamos hablando de esto, pasaré a una pregunta que tenía un poco más adelante, pero has explicado ese proceso de optimización y que fue una importante mejora, ¿no? Este Q4, pero ¿hay todavía margen técnico para seguir mejorando recoveries o ya estáis cerca de lo que es el límite razonable de la planta? Hay margen, Amadeu, pero te voy a explicar en qué contexto para que De acuerdo. para no sobredimensionar esta pregunta. Como te comentaba en la pregunta anterior, nosotros no estamos persiguiendo grandes saltos de recuperación ni creemos que eso sea posible realistamente en una planta madura como EBC. Lo que buscamos son incrementos, margen incremental, llamémoslo así, especialmente en cómo operamos los circuitos, ¿no? El potencial no está en cambiar la planta, sino en reducir variabilidad en pequeñas etapas del proceso y afinar parámetros. Hmm. Cuando se puede hacer eso, lo que generas es un proceso aún más estable de lo que ya tenemos. Si nosotros pensamos que una vez es estable, sí lo es, pero si podemos hacerlo aún un poco más estable, las recuperaciones van a mejorar casi como una consecuencia natural de cualquier pequeño ajuste que puedas hacer. Entonces, estamos cerca del límite razonable. En términos de diseño, sí, estamos operando a un nivel alto, pero en términos prácticos, creo que todavía hay margen para estas pequeñas mejoras sostenidas. Y recuerda que MPC es una empresa que trabaja con grandes volúmenes. Claro. Entonces, si al trabajar con esos grandes volúmenes, tú puedes hacer pequeñas mejoras en diferentes puntitos o tramos de tu proyecto, puedes generar o puedes tener un impacto bien positivo como el que vimos en Q4 del 2025, como el que vimos en Q1 del 2026.
Entonces, no estamos atendiendo a hacer una revolución técnica, ni mucho menos, simplemente es continuar mejorando nuestro proceso sin pensar que existe límite para ello, ¿no? Porque ahí el equipo de metalurgia está prácticamente tiene rienda suelta para poder hacer tan buen trabajo como lo puedan hacer y están motivados y están incentivados a hacerlo y es lo que hemos estado viendo. Genial. Si nos pasamos ahora a este año, ¿no? 2026, la guía aumenta a 63,8 millones de libras de cobre y mantiene el 1,5 millones de libras de molibdeno. Además, el Q1 empezó con 14,3 millones de libras de cobre, 0,32 millones de libras de molibdeno, una disponibilidad de planta del 98,5% y un cash cost por debajo de la guía anual. Am, el, en el Q1, además, completasteis el mantenimiento anual y aún así produjisteis por encima de lo esperado. ¿El Q1 confirma que puede que la guía del 26 es conservadora o simplemente ha sido un buen inicio de año? Yo no te diría que la guía de Américo sea conservadora por reflejo, Amadeo. Te diría que es responsable por diseño. Mira, nosotros siempre construimos nuestra guía partiendo de supuestos que estudiamos muy bien y nos pasamos prácticamente septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año anterior haciendo nuestro presupuesto bien detallado y bien defendible para que podamos cumplir a lo largo de un año completo. Y sabemos que siempre va a haber variabilidad natural en un negocio industrial. Dicho de otro modo, no estamos tirándole con nuestra guía al percentil más alto que la planta pueda alcanzar, sino a un nivel que consideramos que es repetible y defendible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando luego vemos resultados por encima de la guía, como ocurrió en el Q1, no es que estemos ocultando potencial, sino es que el negocio simplemente ejecutó mejor de lo que estaba asumido en un escenario prudente. Para mí una buena guía es la que se cumple de forma consistente a lo largo del tiempo y esa siempre ha sido nuestra prioridad. Entonces, si tú ves las guías de Américo, dan mucha certidumbre porque son alcanzables. No quiere decir que estemos sentados aquí en la silla sin esforzarnos, pero son realistas porque sabemos que nosotros, por más que queramos asumir que tenemos el control completo de la operación, no lo tenemos, lo hemos visto en diferentes años. Entonces, para mí, cumplir de forma consistente a lo largo del tiempo es una prioridad. Y más que conservadora, yo te diría que nuestra guía es baja en drama y alta en credibilidad. Perfecto. Si pasamos a los costes, el cash cost del 25 fue de unos 1,93 a la libra. Para el 26 la guía sube hasta al dólar 98. Em, ¿Qué te preocupa más o qué elementos te preocupan más de la estructura de coste? ¿Y ese incremento es debido probablemente al diésel o al coste probable de la energía o a qué es debido? Mira, en la primera de tu pregunta, ¿qué me preocupa de la estructura del 2026? No me preocupa mucho nada, creo que tenemos los costes bastante controlados. Los principales focos que pueden tener cambios a lo largo del año son en respuesta a factores externos. Tenemos por un lado los famosos cargos de transferencia de la red central de Chile a los grandes consumidores, los llamados pass-through charges, que pueden introducir cierta volatilidad de trimestre en trimestre, aun cuando nuestro consumo energético y nuestra tarifa base se mantengan estables, porque esto es simplemente una ecuación de equilibrio entre la red central de Chile y cómo transfieren parte de sus ineficiencias a los consumidores mayores del país. También habíamos comentado, hemos visto un fuerte aumento en el precio de diésel de Chile, pero no va a tener una incidencia súper grande en nuestros costos. Y otro punto que que estamos considerando, bueno, es siempre el tema de la inflación general, Muy bien. pero para nosotros también el tema que quizá ha incidido más en la guía un poco al alza de nuestro cash cost para 2026
ha sido nuestra visión sobre el fortalecimiento del peso chileno frente al dólar, que es la moneda en la que reportamos los estados financieros y en la que incurrimos muchos de o sea, muchos de los costos que incurrimos en Chile se incurren en pesos, la mano de obra, todos los servicios de mantenimiento, etcétera. Entonces, eh, siempre ha habido una correlación que a mayores precios de cobre también hay un fortalecimiento del peso chileno. Esa situación se ha decoplado un poco en los últimos años, pero en la construcción del budget lo habíamos anticipado. Ahora, si tú ves, mis respuestas no están apuntando a riesgos estructurales en la estructura de Claro. costos. Estamos hablando de que tenemos costos bien entendidos, simplemente que pueden tener ciertas variaciones e incluso en nuestro boletín de prensa con la guía anual dimos ciertas sensibilidades para que aquellas personas que estén interesadas en llevar su propio modelo puedan sensibilizar los cambios que pudiera haber con precio de Molly, con el peso el precio Esto, el peso chileno contra el dólar, etcétera. Esto es algo que creo que ya hace más de un año que hacéis y que la verdad que ayuda muchísimo para todos aquellos que os guste modelizar y que queréis tener esos números y esas sensibilidades, las podéis encontrar. Y hablando un poco de sensibilidades, ¿no? El molibdeno ayudó mucho en el 25, especialmente por esa mayor producción. ¿Hasta qué punto el crédito de molibdeno es estructural y hasta qué punto es una ayuda puntual del año? Es un tema interesante y definitivamente el molibdeno es un factor importante para Américo Amadeo, pero no es indispensable. El crédito de la MOLI nos ayuda en que forma parte del modelo de MBC y contribuye en la reportabilidad del cash cost, porque el ingreso de MOLI se contabiliza en el cash cost como una reducción de cash cost, ¿no? Pero eso siempre ha estado ahí, siempre hemos tenido desde el 2005 la producción de molibdeno. Lo que vivimos en 2025 fue una ayuda adicional por la mayor producción de Molly. Ahora, el precio de Molly está fuera de nuestro control, por supuesto, y de hecho nosotros no gestionamos el cash cost interno considerando el precio de Molly. Nosotros decimos cash cost excluyendo precio de Molly. Entonces, excluimos el efecto. ¿Por qué? Porque si tú lo incluyes, entonces en un año donde el precio de Molly se revaloriza fuertemente, pues, tú parece que estás haciendo una gestión maravillosa, pero no lo estás haciendo, simplemente esa fue una ayuda del universo y al revés, ¿no? Entonces nosotros internamente para los KPIs de nuestros gerentes, para la asignación de bonos de desempeño y demás, excluimos el precio de Molly del cash cost. Eso nos mantiene honestos. Entonces, en resumen, el Molly suma y estabiliza el negocio, pero Américo tampoco depende del Molly. La base sigue siendo la operación de cobre y con costos bajo control. En algún punto, cuando el precio de Molly ha subido asimétricamente, alguien nos ha llegado a preguntar, bueno, ¿priorizarías, por ejemplo, procesar más relaves históricos porque tienen mayor contenido de Molly que frescos? Y la respuesta es no. No, la operación se tiene que ver con una operación de largo plazo y el factor precio de Molly es una ayuda puntual cuando sucede. Perfecto. Vamos a hablar ahora sobre el retorno del accionista, porque creo que es el corazón de la tesis de Amerigo y seguramente uno de los factores por los que más personas pueden estar invirtiendo en la compañía. En el 2025 la compañía retornó más de 20 millones a los accionistas, redujo el número de acciones en 2,8 millones, eliminó deuda y declaró un performance dividend de 5 céntimos la acción. En Q1 del 26, con el cobre nivel récord, declaró otro performance dividend de 16 céntimos por acción, el mayor de su historia. Y desde el inicio de esta acción de CRS, digamos, del retorno al accionista, ¿no? De la estrategia, en el 21, Meringo ha retornado más de 114 millones a los accionistas y ha reducido el número de acciones en un casi 15%. En la última entrevista dijimos que el gran hito era precisamente eliminar la deuda.
Ahora que Amerigo ya no tiene deuda, ¿cómo cambia el Capital Return Strategy? Mira, eliminar la deuda fue importantísimo, Amadeo, porque refuerza nuestro Capital Return Strategy. No la cambia de fondo, no, de hecho, los lineamientos generales de la CRS no cambiaron, pero sí la hacen más clara, sobre todo en el entendimiento de que hoy toda la caja que genera el negocio, después de operar y después de mantener el activo en condición top, está disponible para el accionista. No tenemos que priorizar a los acreedores. Creo que tú lo mencionaste al principio de la entrevista. Se elimina el free cash flow to equity, ya no existe, es free cash flow, punto. El flujo de caja libre. Eso nos permitió inmediatamente incrementar el dividendo base en 33% el año pasado, en octubre de 2025, y al mismo tiempo nos da más flexibilidad para que podamos devolver el exceso de caja a través de los dividendos de rendimiento o de recompras cuando las condiciones lo permitan. Lo vimos en el Q1. Si todavía hubiéramos tenido que estar pagando deuda, hay cuenta de reserva de deuda que tienes que estar cuidando para ese pago. Nosotros estábamos pagando $7 millones al año en principal, $2 millones en servicio de deuda. Ahí son 9 millones que automáticamente se transfieren al accionista, ¿no? En el fondo, sin deuda, la CRS se vuelve más agresiva, se vuelve más eficiente, y simplemente es una cuestión muy lógica de que la caja puede fluir de forma ya directa del negocio al accionista. Mm. Seguramente por esta misma razón habéis aumentado el dividendo trimestral de 3 céntimos a 4 céntimos. Me acuerdo en una entrevista reciente dijiste que no esperabais otro aumento en el 26. Entiendo de que pues esta subida de 3 a 4 céntimos en el trimestral es lo que consideráis el nivel adecuado para este momento de la empresa, ¿verdad? Así es, cuando decidimos subir el dividendo trimestral de 3 a 4 céntimos, fue en respuesta al cambio estructural de eliminación de la deuda. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Y te doy un poco de historia. Tú sabes que somos una empresa bien conservadora, que no queremos estar dando saltos para atrás, queremos simplemente ir corriendo hacia adelante. Entonces, cambiar a dividendo base es prácticamente como decir, te casas o no te casas, ¿no? No, no, una vez que lo haces, no puedes estar jugando con la premisa. Y lo hicimos porque la eliminación de deuda cambió el perfil del negocio al eliminar esa base que se tenía que estar cubriendo. Sin servicio de deuda, sin amortizaciones, simplemente hubo una estructura, o sea, se abrió una estructura para poder hacer ese paso sin temor a que tuviéramos que estar retractando el incremento del dividendo trimestral. Ahora, el nivel de 4 centavos trimestral que tenemos actualmente refleja eso, refleja un dividendo que nos sentimos cómodos en poder estar sosteniendo en escenarios conservadores, en escenarios donde pudiera haber volatilidad de precio de cobre. Lo vemos como es nuestra nueva ancla, no es como un escalón donde queremos estar jugando mucho para irnos de un escalón al otro, no es simplemente llegas ahí a ese escalón y te quedas un rato quieto para ver cómo está funcionando todo. Ahora, sí, comentaba yo en otra entrevista y te lo reitero a ti que no estamos esperando a aumentar el dividendo base en 2026 porque tendríamos que tener un cambio estructural o que cambiara nuestro balance adicionalmente y no estamos ahí. Eso es precio de cobre, esos son resultados operacionales, pero esos momentos excepcionalmente buenos del ciclo, no nos estamos quedando quietos. Tú lo viste con el dividendo de 16 centavos. Podemos seguir capturándolos con los dividendos de rendimiento porque son movimientos flexibles que nos permiten convertir picos de caja sin crear un compromiso permanente. Muy claro, muy claro. No, mi siguiente pregunta iba un poco hacia el performance dividend, ¿no? Y qué se tiene que dar para que veamos más así, pero creo que queda completamente respondida.
La recompra, ¿no? Siempre tiene un objetivo mínimo de evitar esa dilución anual cuando hablamos de recompra de acciones, pero en el 2025 fuisteis mucho más allá y redujisteis el número de acciones. ¿Deberíamos esperar reducciones netas de acciones también en el 26? ¿O un poco como la acción ha subido mucho, puede que a día de hoy esas recompras ya no son tan atractivas? No, nuestro objetivo mínimo, como dijiste, con las recompras es evitar dilución. Ese compromiso mínimo no cambia. Dicho eso, lo que ocurrió en el 2025 fue una reducción neta en el número de acciones y tampoco fue accidental. Ya estábamos teniendo una valoración buena en el precio de la acción y aún así lo hicimos. Creo que en 2026 es muy posible que sigamos viendo, que volvamos a ver reducciones netas en el número de acciones. Si generamos un exceso de caja y el mercado sigue sin reflejar plenamente esa capacidad de retorno estructural que estuvimos charlando sobre ella, las recompras seguirán siendo una herramienta atractiva. Lo que no vamos a hacer es prometer una reducción mecánica de acciones. A nosotros nos gusta, al directorio le gusta que sea que tengamos la flexibilidad para trabajar con las recompras y que sea en respuesta a una buena asignación de capital en un momento dado cuando se decide trimestralmente, por ejemplo, estar en el mercado de las recompras o no. Así que en resumen, evitar diluciones es el punto de partida y si las condiciones lo permiten, como se está viendo que se puede seguir permitiendo en 2026, reducir el número de acciones de manera neta sigue siendo una opción muy real dentro de la estrategia de retorno a capital. Mm. Hemos estado hablando un poco de optimizaciones, y ahora vamos a CAPEX, que está bastante ligado, creo, a este punto, porque Amerigo para el 26 ha aprobado un CAPEX de 17,5 millones, que son superior a los años anteriores. La compañía lo divide entre optimización, sustaining CAPEX y mantenimiento. Y yo entiendo de que lo que varía aquí al final es la optimización, ¿no? Esos proyectos que estabais hablando para optimizar ciertos puntos que además tienen paybacks muy rápidos y que además realmente pues generan un retorno muy interesante como lo hemos estado viendo. Seguramente la pregunta es ¿por qué es el momento correcto a día de hoy para invertir en optimizaciones de proceso? Y si este CAPEX, incremento de CAPEX, compite o no con el retorno al accionista. Ujú, ujú. Mira, sí tenemos un año con un CAPEX abultado y lo explicamos muy claramente también en el primer boletín del año por qué lo estábamos haciendo. El CAPEX adicional de 2026 que corresponde a proyectos de optimización que estamos realizando en este momento porque vemos que nuestro activo MBC está muy estable. Tenemos nuestros principales riesgos físicos bien gestionados y tenemos una generación de caja muy visible. Entonces es una oportunidad perfecta para poder hacerlo. Los proyectos de optimización que estamos llevando a cabo dentro de la cartera de CAPEX de 2026 tienen tres características muy claras. Requieren capital acotado, o sea, no estamos gastando con la cartera completamente abierta. Tienen paybacks muy rápidos, estamos hablando de meses, no estamos hablando de años, y estamos utilizando un precio de cobre de $4.80 la libra. Y mejoran dos cosas, mejoran la generación de free cash flow y también mejoran la fiabilidad operativa de MBC. Por eso digo que no compiten con la Capital Return Strategy, la refuerzan porque nos están dando mayor eh, continuidad operacional, mayores recuperaciones y eso se traduce en mayor producción. Y hablamos, no es una producción, no vayan a pensar que una producción mayor del de 10%, 15% anual, ese no es el ámbito en el que nos movemos, pero simplemente es producciones más estables de lo que habíamos tenido, por ejemplo, en trimestres pasados. Lo estamos viendo ahora también en el Q1 del 2026. Los paybacks son muy buenos. El payback más largo es de menos de 2 años. Y es capital. Una vez estos proyectos, una vez que estén funcionando, se convierten en caja rápidamente, ¿no? Entonces, estamos optimizando una operación que ya funciona bien
pero seguimos siempre invirtiendo con criterio. No estamos diciendo, oye, tenemos oportunidad de ir a jugar a ver qué CAPEX se inventan. No, hay todo un proceso riguroso de eliminación de proyectos para llegar a este punto. Y mientras esas inversiones sigan generando caja y resiliencia, por eso te digo que no compiten con la estrategia de retorno a capital. Perfecto. Iremos terminando, ya me quedan básicamente un par de preguntas muy rápidas. La primera es, en una entrevista reciente dijisteis que no tenéis grandes proyectos de risk mitigation para 2026. ¿Significa eso que los principales riesgos físicos de la operación ya están cubiertos? Me acuerdo mucho, ¿no? Hace seguramente un par de años cuando habíais invertido mucho en diferentes bombas, por ejemplo, para sacar en inundaciones, que todo eso evidentemente es risk mitigation. Entiendo que muchas de estas cosas ya están en operativas, ya están hechas y por lo tanto ahora es el tiempo de optimizar más que poner el dinero en el risk mitigation, ¿verdad? Así es, mira, los principales riesgos identificados en nuestra matriz de riesgos como riesgos físicos de la operación están identificados, están siendo gestionándose dentro de el sustaining CAPEX, entonces no estamos requiriendo de grandes proyectos adicionales. Esto no quiere decir que dejamos de pensar en el factor de riesgo, ¿no? Al contrario, quiere decir que no estamos viendo brechas materiales que requieran de inversiones extraordinarias. La operación está bien mantenida. Tenemos ahorita capacidad para absorber eventos externos sin comprometer continuidad, sin comprometer resultados. Entonces estamos en un buen momento, aprovechando la construcción en los proyectos de mitigación de riesgos de los años anteriores. El foco es que debemos, sin embargo, de mantener ejecutando bien la planta y manteniéndola bien para asegurar que sea una operación de mantenimiento y no una operación donde tengas que llegar a ser un proyecto mayor porque no estuviste atendiéndola en el día a día. Perfecto. Aurora, para cerrar, y me gustaría resumirlo así, seguramente, Amerigo era una historia de retorno al accionista con un hito pendiente muy claro, eliminar deuda. Hoy esa deuda ya está eliminada. El dividendo trimestral ha subido, los performance dividend han aumentado, el cobre está máximo y realmente el mercado empieza a reconocer mucho mejor la historia de Amerigo y como nos has contado con institucionales entrando en ETFs y por lo tanto poniendo a Amerigo en los top productores del sector. Para un inversor que mira hoy a Amerigo, y esta será la última pregunta en la que cerraremos, ¿cuáles son los indicadores que debería seguir en el próximo año para saber si la compañía sigue ejecutando bien? Está muy clara la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué indicadores tienen que estar siguiendo los fans de Charlando de Minas en los siguientes 12 meses? El primero es consistencia operativa. Chequen nuestra producción de cobre, nuestra producción de molibdeno. Véannos dentro de la guía, compárenlo, vean que la operación no tiene sobresaltos. Eso es el primer punto. El segundo es la generación de caja a través del control de costos. Nuestro negocio depende de continuar operando con disciplina. Tenemos costos conocidos que nos permiten convertir la producción en caja, así que chequen cómo se va dando el comportamiento del indicador líder en la industria, que es el cash cost. Desafortunadamente tenemos mucho ruido en reportabilidad financiera. Fíjense en el cash cost, eso realmente te dice mucho de una empresa. El tercero es la disciplina en la asignación de capital. Chequen que sigamos haciendo lo que hemos dicho que vamos a hacer, que es mantener un negocio con baja intensidad de capital y donde vamos a seguir devolviendo el exceso de caja al accionista de forma consistente y transparente. Entonces, esos son los tres ámbitos: operación estable, costos bajo control y disciplina de capital, Amadeo. Muchas gracias, Aurora. Gracias a ti. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión.
Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.